Entonces, por favor, siéntanse con toda libertad de preguntarnos, de interrumpirnos. Por lo único que tienen que hacer es quitarle el mute a su Skype y tomar la palabra, y con mucho gusto nosotros habremos de estar atentos a lo que ustedes tengan a bien en mencionar o comentar o cuestionar. La siguiente, Pau, por favor. Ok, finalmente empezaremos con... Hola, hola. ¿Sí, alguien por ahí? Sí, es Antonio Sánchez. Oye, para la dimensión de las notas que vamos a tomar, me gustaría saber si van a compartir la presentación al final. Sí, cuenta con ello. Todas las personas que están en la lista de participantes, les vamos a mandar la presentación. Ayer hicimos el mismo ejercicio y cuenten con ello, por supuesto. Gracias. Y adicional a ello, si consideran que debamos tocar algún tópico ya de manera más particular, con mucho gusto también están mis datos, les mandaremos nuestros datos y con mucho gusto estaremos también ahí atendiendo las diferentes dudas que pudieran surgir a posteriori de la presentación, y por supuesto cuenten con la presentación todos ustedes. Gracias, Gustavo. No, al contrario, gracias a ti. Ok, continuamos. ¿Qué es el DODA? El DODA, finalmente, como sus siglas lo indican, el DODA es el documento de operación para el despacho aduanero, en donde lleva impreso el denominado QR, que ya todos a lo mejor hemos estado escuchando en días anteriores. Vamos a ver qué es el DODA, vamos a ver qué es el QR, que finalmente este documento es un documento que ya está concebido dentro del nuevo modelo de la administración del SAT, del modelo de administración tributaria, el denominado MATSE, que es el modelo de administración tributaria de comercio exterior, el cual alimentará de información de todos nuestros pedimentos a la autoridad, todos aquellos pedimentos validados y o pagados, no necesariamente necesitan estar pagados, hay que recordar los previos de consolidados. Sin embargo, habremos de transmitir las remesas de manera previa para el caso del DODA. Más adelante podremos verlo con un poco más detalle, pero finalmente es ese documento que ahora vamos a presentar a despacho. Una de las interrogantes que hemos tenido y que ha tenido mucha gente y que es bien natural es, ¿debo de generar un DODA por cada documento que acompaña a mi embarque? La respuesta es no. De tal suerte que el DODA, el documento de operación de despacho aduanero, puede y debe agrupar todos aquellos documentos que van a acompañar al embarque al momento del despacho, al momento de la activación del mecanismo de selección automatizada. ¿Ok? Más adelante vamos a retomarlo con un poco de más detalle, pero en esencia ese es el DODA. Finalmente hay que empezar a concientizarnos todos, sensibilizarnos todos, de que el DODA es el nuevo documento que suple, que es supletorio a todos los documentos anteriores que conocíamos, para presentar el embarque, nuestra mercancía, al módulo de selección automatizada. Aunque también otra cosa importante que les voy a adelantar en este momento, que veremos más adelante, es ya no hay certificación de ninguna especie en este documento. De tal suerte que, en resumen, esta única hoja, este único documento, sustituye a todos los papeles aduaneros, todos los documentos aduaneros con los que anteriormente presentábamos el vehículo a despacho. ¿Sí? Y además, esta única hoja, bueno, pues, hace relación a todos los documentos. Ojo, no implica que los documentos que están representados en el DODA no debamos elaborarlos de manera previa. También más adelante vamos a verlo de manera más puntual. Entonces, el resumen aquí es, no debemos generar un DODA por cada documento que ampara el embarque, y todos los documentos están agrupados y generados bajo el mismo DODA, y el DODA no es supletorio a la elaboración del pedimento, ni es supletorio al aviso de consolidado, a la remesa de aviso de consolidado. ¿Ok? Entre los documentos que vamos a poder conformar, con los que vamos a poder conformar también el DODA, son las partes 2. Más adelante lo vamos a ver. Si me haces favor, Pau, la siguiente diapositiva. Está conectado a la La siguiente diapositiva. Ok. El fundamento legal. Tenemos como primera instancia la regla 2411. La regla 2411 en esencia, ¿qué me dice? Pues me dice, ya me marca la obligatoriedad del DODA como tal. Me lo fundamenta pues, conforme a los 30, el 35, el 36A de la ley, 37A de la ley, es decir, me dice que también vale para los proyectos de consolidado. En esencia también me dice que ahora voy a generar un número de integración al momento de generar el DODA, es decir, me da la obligatoriedad
y en esencia, de manera muy ligera, me dice más o menos el cómo. La siguiente regla es donde ya me dice de una forma más importante qué información es la que deberemos transmitir por las diferentes vías, ya sea a través del portal del SAT o a través del web service, si nuestro proveedor ya nos hizo las modificaciones en nuestros sistemas correspondientes. ¿Qué me dice? Pues que debo grabar ese número el número de integración en una hoja, conforme al apéndice 22 del anexo 22, y que con ese debo llevar a cabo el despacho de las mercancías, que finalmente es algo que medio comentábamos en la diapositiva anterior. Me dice que también los documentos que anteriormente se presentaban en conjunto con las mercancías, bueno, ahora son suplidos por este nuevo y único documento. También me dice algo bien importante, en uno de los puntos, esta regla es que el resultado de la activación del mecanismo de selección automatizada será el mismo para todos los documentos con los que hayamos generado en este DODA QR. Es decir, al momento de que nosotros agrupamos varios documentos y generamos en este DODA, al activar el mecanismo de selección automatizado, todos los documentos que conforman este DODA corren la misma suerte del semáforo fiscal del mecanismo de selección automatizado. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Nos dice también que, bueno, esta disposición será aplicable únicamente en aquellas aduanas donde la autoridad lo vaya designando. Sabemos que no todas las aduanas están listas de manera simultánea, de tal suerte que la autoridad, como ustedes ya habrán conocido por ahí, emite ya los boletines donde nos da la fecha de obligatoriedad para efectos de la aduana que le corresponda para esas fechas. ¿Ok? Entonces, finalmente, en esta regla, sí quisimos mencionarla, la 2411 y la siguiente, creo que es la 3131, debemos de tocar el fundamento legal, pero no nos vamos a enfocar al fundamento legal. Eso es bien importante, nos vamos a enfocar en la practicidad y vamos a tratar de nutrir el resumen y el razonamiento de todo lo que, la cantidad de información que ha generado el SAT. Y esa es la idea, ¿no? Hacerlo bien práctico, y por eso es que les reitero nuevamente que en el momento que ustedes necesiten o lo consideren conveniente, las preguntas que tengan a bien en hacer, estamos a la mejor disposición. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Ok, la siguiente regla, ¿te pasaste una? ¿Te regresas? Ok. La siguiente regla es la 3131. Aquí sí ya nos abarca un poco más ya no nada más me da la obligatoriedad y me dice el cómo, sino me dice el qué. Esta regla principalmente me dice cuál es la información que debo transmitirle al SAT para poder generar mi documento de operación para el despacho aduanero y en consecuencia generar mi QR. Es la información que todo mundo conocemos, que todo mundo tenemos a la mano. En el caso práctico vamos a ver de qué manera es como la vertimos dentro del portal del SAT. Pero finalmente la regla 3131 es la que me dice, ya me empieza a dar un poquito de más luz y me dice qué información es la que necesito tener a la mano para poder generar mi DODA y en consecuencia plasmar mi QR en el mismo. En el fundamento legal sigue siendo, bueno, el 36, el 36A, el 37A de la ley. Me vuelve a hacer énfasis que el DODA vale para pedimentos unitarios y para pedimentos previo consolidado, como es la mayoría del caso de la aduana de Ciudad Juárez en esta ciudad. Me dice que ya me toca el tema que es supletorio al pedimento del formato simplificado, a las partes 2. Me dice que engloba las partes 2 que están referidas en la regla 3118. Adelante habremos de ver una excepción que contiene la regla 3118. Si por ahí echamos un vistazo, la regla 3118 ha crecido muchísimo. Entonces, en esencia, la 3131 me dice, sí, para la 3118 también estás obligado a generar el DODA y te voy a decir cómo. Sin embargo, hay una excepción para el excepto del DODA, para el despacho, conforme a una modalidad dentro de la regla 3118, que adelante habremos de tocar y habremos de explicar de manera un poco más razonada en una diapositiva posterior. Ok, ¿qué más me dice? Que hay que transmitir al sistema de electrónico aduanero lo señalado en lo posterior, que es el número de pedimento, el tipo de operación, la clave de la aduana, la sección aduanera de despacho,
la patente, la autorización del agente aduanal o apoderado aduanal o representante legal, según corresponda. Aquí este punto más adelante lo vamos a tocar de una manera más enfática y más clara, pero hay que ir tomando nota de esto. Me dice, ¿qué más debo transmitir? Pues señalaron en el anexo 22 y en el apéndice 17, pues el CAT tenerlo también a la mano, obviamente es un dato que es del día a día ya para todos nosotros. Los demás datos que se ganen con lineamientos que se emitirán para tal efecto en el portal del AGA, que realmente no hay nada nuevo de información a transmitir. Toda la información que tenemos, que usamos al día de hoy, es la misma que vamos a utilizar para poder generar el DOD. Ok, ¿qué más? ¿Qué más nos dice esta diapositiva? Debemos de tener a la mano la cantidad de mercancía, eso es bien importante. Al rato vamos a hacer énfasis, ¿qué pasa con la cantidad de mercancía que nosotros habitualmente transmitimos? ¿Qué pasa y cuál es la información que debemos de vertir al momento de generar el documento para el despacho aduanero? Esto está en relación de manera directa, de manera biunívoca y unidireccional con el tema del COBE, del comprobante de valor electrónico. Aquí en este punto me gustaría hacer un poco de énfasis y hacer el distingo para lo sucesivo de la presentación, que un documento es el aviso de consolidado y otro documento es el COBE. El COBE realmente no es el que modulábamos todavía hasta el día domingo, si es que alguien despachó el día domingo. El COBE es el documento, el comprobante de valor electrónico, que es una cuestión supletoria y está basada en la factura de nuestras mercancías. Entonces es bien importante para efectos de la presentación y a posteriori hacer distingo en esos dos documentos. Uno es el aviso de consolidado y otro es el COBE. Son dos entidades completamente diferentes y para ir sensibilizándonos un poco y utilizar la terminología correcta. Ok, debemos de tener a la mano ese COBE también para efectos de considerar los valores y la cantidad de mercancía en OMC. Al ratito explicamos por qué es la importancia de tenerlo a mano. Insisto, si nos damos cuenta, lo que en la regla me dice es, tu DODA no es supletorio a los documentos que hoy por hoy ya transmitimos a la USEM. Es decir, tú sigues transmitiendo a la USEM, nada más que en lugar de hacer relación de documentos y presentar el bonche de documentos, presentas un único documento que ampara todos esos documentos para el despacho de las mercancías. Parece un trabalenguas, pero es bien sencillo realmente. Ok, ¿qué más me dice? Que podemos generar el documento de manera electrónicamente, un archivo con los requisitos que marque la Secretaría, es el web service es famoso. Si sus proveedores ya están listos, como comentamos hace rato, qué padre, y si no, habremos de ver en el caso práctico cómo tenemos una alternativa dentro del portal del SAT, y es una buena alternativa que no debemos dejar a un lado. Además de que nos da mucha luz y nos da mucho entendimiento de cómo conformar el DODA y qué es lo que realmente la autoridad quiere. Ok, ahora sí pasamos a la siguiente, por favor. Ok, me dice que también esta regla me habla del 42 del reglamento. Es algo que también, hay una pregunta que ha girado mucho en el aire, en el ambiente aduanero. Me dice, ¿con el DODA voy a poder seguir consolidando mercancía de varios importadores en el mismo embarque? La respuesta es sí. Lo haremos ver también de manera más enfática en una diapositiva posterior. Entonces, la respuesta es sí. Yo puedo seguir agrupando varios importadores en el mismo embarque, en el mismo vehículo, y poder seguir despachándolos a nombre del mismo agente aduanal, apoderado aduanal, representante legal y o mandatario. ¿Ok? ¿Qué pasa con las operaciones de la regla 3118? Me dice que pues también, obviamente es un tema de las partes 2, me dice que también puedo hacer dudas con regla 3118. Al rato habremos de ver la excepción a esta regla de que afortunadamente no es una excepción para efectos de aduana frontera norte. ¿Qué más nos dice la regla? Me dice que pues, es el documento que debo presentar ahora para el despacho de aduaneros con el código de barras bidimensional. Y que suple nuevamente pues, a los documentos que ya mencionamos hace un instante. Y algo bien importante, esta regla termina diciéndome, ahora el DODA es el que ampara tus mercancías hasta llegar al destino. Otra de las preguntas que ha surgido muchísimo es, que comentábamos hace un instante, es, ¿el DODA lleva alguna certificación por parte de la aduana? No. La respuesta no. Habremos de estar ya sensibles a estos nuevos cambios, estos nuevos progresos en la tecnología, que en este momento pudiesen ser un poco complicados entenderlos por parte de
lo que nos está queriendo marcar la autoridad, pero finalmente pues, la idea es que vayamos a cuestiones ya de transmisiones remotas, de tal suerte que primero pues, omitir papel es la primera instancia, la segunda instancia, la primera es ser predictivo por parte de la autoridad, es decir, que nosotros transmitemos a la autoridad la información de manera previa y poder tener su análisis de riesgo de una manera más eficiente. En segundo, obviamente, pues es el ahorro del papel, hacer más ágil el despacho, y en ese mismo sentido, la aduana ya no certifica nada, solamente va a someter al mecanismo de selección automatizada del QR, pero ya no va a imprimir nada en el papel. Sin embargo, no quiere decir que ese nuevo documento no ampare las mercancías hasta el destino. La regla me dice, este nuevo documento sigue amparado tus mercancías hasta el destino donde hayas declarado en los documentos con los que despachaste la mercancía. ¿Ok? Eso es bien importante, hay que tenerlo en cuenta y no hay que perderlo de vista. ¿Ok? Hasta aquí con respecto a las reglas, a la parte del fundamento legal, ¿habrá alguna duda? Por favor, si no preguntan voy a creer que nadie me está escuchando y eso me va a hacer sentir muy mal. Entonces, por favor, ¿alguna pregunta hasta el momento? Al menos díganme que no, que todo va siendo claro. Sí, buenos días. Nosotros sí tenemos una duda. ¿Realmente entonces el despacho sí se va a hacer nada más presentando el documento del DODA, sin acompañarse de los otros documentos, en este caso como el COBE? Es correcto, es correcto. El documento, el DODA, el documento de operación para el despacho aduanero, se vuelve supletorio a todos aquellos documentos con los que presentamos el vehículo al mecanismo de selección automatizada. Es correcto ese cuestionamiento. Sí, definitivamente el DODA se vuelve supletorio a todos los documentos aduaneros que conocemos actualmente al momento de presentar el despacho. Insisto, soy enfático, no quiere decir que esos documentos no existan y coexistan de manera previa. Deben de existir de manera previa. Para el caso de las remesas de previos de consolidado, deberán estar previamente aperturados. Para el caso de pedimentos en términos del 36, deberán estar validados y pagados para poder generar el DODA. Y sí, efectivamente, el DODA sustituye esos documentos únicamente para efectos de despacho. Ah, ok, gracias. ¿Y el DODA cuánto tiempo tiene de vigencia? ¿Cuánto tiene de vida? Interesante pregunta. Por ahí hay una diapositiva más adelante. Me voy a adelantar un poquito para contestar esa respuesta. El DODA como tal no tiene vigencia. El DODA como tal no tiene vigencia. Sin embargo, habremos de estar atentos porque los documentos que están contenidos en el DODA sí tienen vigencia. Un pedimento validado y pagado sigue teniendo el de vigencia para presentar al despacho las mismas 72 horas. Un previo de consolidado sigue teniendo la misma semana para que pueda ser despachado. Entonces, habremos de estarle atentos a los documentos que están conformando el DODA. Es ahí un juego de palabras por parte de la autoridad y me dice el DODA no tiene vigencia, pero los documentos que están contenidos en tu DODA siguen teniendo la misma vigencia que está plasmada en los diferentes fundamentos de aduanas, ¿no? En las diferentes bases legales. ¿Ok? Pero es una pregunta muy buena. También es una pregunta que hay. Una pregunta respecto a eso. En este caso, ¿el DODA también se puede adendar? No, el DODA no se adenda. El DODA se borra y se genera uno nuevo. Por ahí hay una opción de como retransmitir. La verdad es que es una opción que todavía ni siquiera está lista por parte del SAT. Mi sugerencia es, si tienes que cambiar un documento, por ejemplo, el caso de un pedimento o el caso de una remesa de consolidado, más fácil. El caso de una remesa de consolidado, le modificaste la cantidad o la UMC, mi sugerencia es generar un nuevo DODA para esa misma remesa. Y el DODA que ya habías generado, déjalo a un lado. Genera un nuevo DODA si a tu documento le hiciste una modificación. Vamos también a tocar el tema de las rectificaciones de pedimentos conforme al 36, cuando estas son previas a la activación del mecanismo de selección automatizada. ¿Ok? Mi sugerencia es, genera un nuevo DODA, no hay adendas para el documento de operación para el despacho de aduanero. ¿Ok? Vale, perfecto, gracias. Ok, continuamos, si gustas la siguiente lámina. Paola, por favor.
Ok, ¿para qué sirve el DODA? A estas alturas ya más o menos lo hemos comentado. Me sirve para activar el mecanismo de selección automatizada, ¿sí? Me dice, activas con el DODA, ahora vas a activar el mecanismo de selección automatizada y además dentro de ese QR están agrupados todos los documentos que ampara tu embarque. En esencia, es para eso me sirve el DODA, para activar el mecanismo de selección automatizada y agrupar todos los documentos que amparan el embarque que presento a la aduana, al mecanismo de selección automatizada, al módulo de selección automatizada. ¿Ok? Entonces, ojo, aquí hay que irnos sensibilizando, hay que ir cambiando, como cuando entró la BUSEM el 1 de junio del 2012, hubo que cambiar y modificar muchos conceptos al interior de nuestras cabezas, al interior de nuestros razonamientos, a todo lo que ya veníamos haciendo de manera previa, ¿no? Recordarán que obviamente también fue una transición complicada. No es el caso de la misma complicación para el caso del DODA, sin embargo, obviamente sí nos mueve, sí hay que, toda transición pues tiene un costo inclusive hasta emocional, ¿no? Donde habremos de estar atentos y como toda transición, pues tenemos que ir encaminándonos poco a poco, pero de la mano iremos caminando todos de manera conjunta y con el apoyo mutuo de todos nosotros, ¿no? Entonces, es bien importante, no es una transición como la que reflejó en junio de 2012, sin embargo, sí es una transición importante, donde hay que acostumbrarnos y sensibilizarnos a que ahora este documento es supletorio a todos los demás documentos, únicamente para efectos del despacho, e insisto y reitero, sin embargo, no quiere decir que esos documentos no existan de manera previa a la generación del DODA, es decir, tenemos que seguir valiendo y pagando nuestro pedimento, tenemos que seguir aperturando nuestro previo, tenemos que seguir generando nuestra remesa, tenemos que seguir transmitiendo nuestro COBE en términos de la regla que nos corresponde. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a esto? Ok. ¿Podemos pasar a la siguiente, Pau, porfa? Ok, ¿cuál es la información que debemos transmitir? Sin embargo, como ya lo vimos ahí en la regla 3.1.31, este es más o menos ponerlo ya más de manera más explícita, más en blanco y negro. Como les decía, no es nada de información nueva, solamente es acomodarla de diferente manera para poder generar este DODA, ¿no? Pero finalmente es la información que ya todo mundo conocemos. No hay nada nuevo en el tema de la información para poder generar el DODA. Entre la información, pues obviamente necesitamos saber el número de pedimento, qué tipo de operación, la clave de la aduana por la que debemos despachar. Esto de la clave de la aduana, permítanme subrayarlo en este momento. Más adelante voy a explicar qué pasa con la clave de la aduana, pero para este momento mi sugerencia, con independencia de que lo explique más adelante el motivo, mi sugerencia es que todos los previos de consolidados, los aperturen para efectos de la aduana de Ciudad Juárez por la 070, con clave 070, como si los fueran a despachar por la cabecera de Ciudad Juárez, desde Ciudad Juárez, que es el puente de Córdoba, el puente libre. Todos los previos de consolidado, apertúrenlos por la 070. Todos los pedimentos conforme al 36A, es decir, pedimentos unitarios, igual, valídenlos y páguenlos por la 070. No quiere decir que no podamos despacharlos por alguna otra sección, pero lo que sí vamos a tener problema, me voy a adelantar un poco, es que si nosotros aperturamos un previo o validamos un pedimento por la 071, pedimento en términos del 36 de la ley, por la 071 y quiero generar el DODA para poder despacharlo, para poder activar el semáforo fiscal por la 071, el sistema del SAT no me genera respuesta. Hay un problema con el sistema del SAT, que es algo bien importante en esta plática, que todavía no se resuelve. Es un problema que se ha presentado en otras aduanas y que la autoridad ha ido resolviéndolo poco a poco. Al día de hoy, la solución todavía no está para esta aduana. Sin embargo, podemos sortearlo perfectamente, este detalle que todavía tiene la autoridad, abriendo los predios de consolidado, todos por la 070 y validando y pagando los pedimentos conforme al 36, de igual forma por la 070, con la clave de la aduana 07 y con la clave de la sección 0, es decir, por la cabecera de la aduana de Ciudad Juárez. No quiere decir, insisto, que no vayamos a poder despachar por la aduana, por la sección aduanera que más nos convenga.
Es decir, el hecho de que validemos y aperturemos por la 070 y generemos el QR para la 070 no quiere decir que no podamos modularnos o procesarnos por cualquier otra sección aduanera. Eso, por favor, en este momento, tome nota, enfáticamente se los digo. Si necesitan apertura, ayer tuvimos algunos problemas con algunos clientes que aperturaron sus previos, tuvieron que volver a aperturar otros, porque no tenían este detalle, no tenían conocimiento de este detalle. Obviamente la respuesta a este detalle no está publicada en ninguna parte, obviamente la sabemos porque el SAT nos los compartió ahí de manera extraoficial. Por ahí también hubo una plática la semana pasada donde también de manera extraoficial lo sugirió inclusive la misma autoridad. Entonces, bueno, nosotros ya nos habíamos dado cuenta, ya estábamos haciendo pruebas con esa dinámica, porque, bueno, de una u otra manera ya lo conocíamos también. Entonces, bueno, por favor tomen nota de esto que les acabo de decir, y todos apertúrenlos o valídenlos por la 070, con independencia de la sección aduanera por la que vayan a despachar ese embarque. Ok, ¿qué otra cosa necesitamos conocer? El tipo de operación, el ID del chofer si voy a despachar por carril fast y mi transporte es CityPath. Entonces necesito conocer el ID del chofer con el que va a llevar a cabo la presentación de las mercancías al carril fast. Así me lo marca el diccionario de datos. El ID es un número larguísimo que está en cada credencial de los choferes que pertenecen o que tienen la certificación americana del Free Security Trade. Entonces necesitamos conocer ese número de esa credencial de ese chofer que va a despachar ese embarque, que va a presentar las mercancías de embarque, si es que vamos a despachar por algún módulo FAST. ¿Qué otra información? Lo señalaba en el anexo 22 del apéndice 17. No es nada que tampoco sepamos. Obviamente el número de CAT es un número que todo el mundo sabemos en el día a día. Número económico de la caja o contenedor. Al rato también vamos a ver qué pasa con el número de la caja y qué pasa con el número de contenedor. Por ahí hay un apartado en la parte del SAT que dice contenedor y dice identificación del vehículo. Vamos a ver qué pasa con esos dos campos, cuál es la sugerencia y cómo es que lo estamos haciendo aquí en Space, y no hemos tenido ningún problema. También obviamente está ahí consensado con la autoridad. Sí estuvo consensado ahí de manera más directa. ¿Y qué pasó con la confusión a la corrección que hizo la autoridad apenas el jueves o el viernes de la semana pasada, conforme a los lineamientos del DODA con respecto a estos campos y al contenido de estos campos? Habremos también de comentar. Ok, el COBE, ahí lo que comentábamos hace unos instantes, deberemos tener a la mano el COBE y la cantidad de mercancía en medida de comercialización que se despacha. Insisto aquí, reitero enfáticamente, de conformidad con lo transmitido en el mismo COBE. Para efectos de generar el caso práctico, para efectos de transmitir y generar el QR, el DODA para el QR, tenemos y debemos de tener a la mano la información que transmitimos en el COBE, y esa es la misma información que voy a transmitirle al DODA. Ya no me va a importar la información que tengo en mi factura emitida por mi anexo 24. Se supone que con esa misma factura hice y elaboré y transmití mi COBE. La información que va a regir para efectos del DODA es la que ya tengo plasmada y transmitida a la BUSEM a través del comprobante de valor electrónico. ¿Ok? De igual manera, el valor de la mercancía en dólares, de conformidad, insisto, nuevamente con lo transmitido en el COBE. ¿Ok? Gabriel, ¿tienes alguna? Gustavo, tenemos una pregunta en el chat. Héctor nos pregunta, si generamos el DODA con un chofer de FAST y por error cruza por la línea normal. Ahí nos deja la pregunta. Ok, ¿qué pasaba anteriormente si yo hago mi operación para exportar por el carril fast y el chofer por error pasa por un carril normal? No pasa nada. Al revés sí, para este caso en particular no. Ok, el mecanismo de selección automatizada, voy a hacer un pequeño paréntesis que a lo mejor no tiene nada que ver con el DODA, pero para ayudarnos a contestar esta pregunta, los carriles fast están tecnológicamente destinados para poder obligar al transportista a presentar su credencial FAST.
¿Sí me explicó? De tal suerte que si yo me formo en el carril fast, es porque mi información la transmití con el identificador correspondiente y además el chofer lleva el ID correspondiente de la certificación americana. ¿Ok? De tal suerte que cuando se presenta el carril, el sistema de selección automatizada sabe que es un carril fast y que en consecuencia los documentos están transmitidos con el identificador correspondiente y exige para escanear el ID del chofer. ¿Ok? Entonces, en caso de que no hayan despachado con las formalidades y que para efectos de esta certificación y para modular por el carril fast, entonces ahí sí hay problema. De la manera inversa no, porque el carril que es normal, digámoslo de alguna manera, no está configurado para exigir la credencial del chofer y escanear. En este caso, ¿qué pasa? Pues obviamente no le van a modular como una numeración fast y los parámetros del mecanismo de selección automatizada serán los normales como para cualquier otro exportador que no tiene la certificación. Sabemos los beneficios de despachar por el carril fast, sabemos quiénes no tienen los beneficios si no tienes esa certificación. De tal suerte, discúlpenme que haga este preámbulo o esta explicación más a detalle, pero es para poder comprender qué pasa con el carril fast y en relación con el DODA en relación a esta pregunta. No sé si con eso haya quedado contestada la pregunta, Gabriel. Adelante. Muy bien, entonces continuamos. ¿Alguna otra pregunta? Tomando esta como pausa, ¿alguna otra pregunta que con relación a lo que hemos visto hasta el momento? Insisto, esta parte ya es donde tenemos ahí los mitos y realidades, lo que hemos logrado hacer que nos nutra la autoridad. Desde hace ya un par de diapositivas entramos en ese rubro. Vamos a continuar. Por favor, interrúmpanme, no hay ningún problema. Eso nos ayuda a todos porque nos nutre de manera mutua y conjunta. Y por favor, interrúmpanme. No hay duda, no hay una pregunta mala. Entonces, por favor, siéntase con toda la libertad. Disculpen que sea tan reiterativo en esto, ¿no? Paula, siguiente, por favor. Ok, ¿quiénes pueden generar DODA? También esa es otra pregunta que ha estado circundando en el medio ambiente, en el ambiente aduanero. Hubo muchas creencias donde el DODA también lo iba a poder generar el importador-exportador. La respuesta es no. Únicamente quien puede generar el DODA es la misma persona que está autorizada por la Secretaría para poder elaborar el pedimento. ¿Quiénes son esas personas? El agente aduanal, el apoderado aduanal, el representante legal y el mandatario. Únicamente esas cuatro entidades, esas cuatro figuras contenidas en la ley aduanera, son las que pueden generar el DODA. El importador no puede generar el DODA. Muchos tenían la creencia de que como se puede transmitir a través del portal con la FIEL, con la CIEL, es decir, con el punto CER y el punto KEI, entonces también el importador podía generar el DODA. Hubo algunos intentos que cayeron ahí en algún tema complicador. No lo intenten hacer, la respuesta es no. Estas son las únicas cuatro figuras, las cuatro únicas entidades que pueden generar el DODA por la vía de Web Services y por la vía del portal. Las únicas fieles, los únicos archivos que están autorizados, el punto C, el punto OK, para generar el DODA, son los de estas cuatro figuras y el SAT los tiene previamente registrados como figuras autorizadas para poder generar este nuevo documento. Entonces, la respuesta a esta pregunta que andamos circulando en el aire de si los importadores podían generar el DODA es no, no lo intenten. No generemos un tema ahí que después se nos complique mayormente. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Tendrán alguna duda? Ok, continuamos entonces. Paula, siguiente, por favor. Documentos en el DODA. Ya lo habíamos comentado de una u otra manera cuando tocamos la regla, la 3131 y la 2411, si no falla la memoria. ¿Qué documentos son los que puedo agrupar en el DODA? Bueno, pues es el pedimento normal, como lo conocemos, su impresión simplificada, el aviso de consolidado,
la remesa del previo y consolidado, y las partes 2. Como les comentaba, habrá una excepción para el tema de las partes 2 que habremos de ver más adelante, pero no nos compete a nosotros esa excepción, sin embargo, sí habremos de mencionar. Entonces, ¿cuáles son los documentos que puedo hacer y elaborar de manera conjunta en el DODA, para poder generar el DODA? El pedimento, la impresión simplificada, el aviso de consolidado y las partes 2. En resumen, únicamente un DODA por cada vehículo. También con esta misma diapositiva intentamos contestar alguna interrogante que comentábamos al inicio, de si tenía yo que generar un DODA por cada uno de los documentos con los que presentaba el embarque a despacho. La respuesta no. En resumen, es un único DODA por cada vehículo, y el DODA puede agrupar diferentes tipos de documentos aduaneros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esa? ¿Sí, Gabriel? Gustavo, nuevamente Héctor de Bell nos pregunta, ¿qué va a pasar con el ITN? ¿Lo agregamos o no? Ayer nos enteramos que detuvieron una importación por Córdoba donde el DODA no tenía este número. Bueno, ok. Si nos referimos al ITN, me estoy refiriendo al International Transaction Number. Nada más me gustaría si me hace la aclaración. Sí, nada más quiero corroborar que el ITN se refiere al International Transaction Number. Sí, si por ahí me pueden aclarar. Si ITN, las siglas se refieren a ese documento. Héctor, sí. Ok. Sí. Ok, sí, okay. Sí. Ok. Los documentos americanos, me voy a adelantar un poquito, por ahí hay una diapositiva también que mencionamos eso. Los documentos americanos para el caso de las exportaciones los seguimos presentando de la misma manera. En el caso práctico que vamos a ver, y si ustedes por ahí ya leyeron el diccionario de datos para poder generar el DODA a través de un web services, en ningún momento me dice que debo transmitir el International Transaction Number. Los documentos americanos habremos de seguirlos presentando como hasta el momento lo hemos venido haciendo. Es decir, los documentos americanos deberán ir acompañados de mi DODA, de tal suerte que el mecanismo de selección automatizada aceptará la modulación del DODA y en consecuencia, si presentamos los documentos americanos, la aduana los tomará y también los, no quiero decir procesar, pero los considerará para efectos de la operación, ¿sí? Porque también de una u otra manera se leen electrónicamente. Pero para la generación del DODA no hay que transmitir el International Transaction Number, ni el Ace Manifest, ni el Lingual Cargo, ni ningún documento con el que nosotros presentamos la mercancía en el lado americano. ¿Ok? O shipper, fue una importación. No, tampoco. No, sí, o shipper, fue una importación. No, ninguno de los documentos americanos se relacionan en el DODA. Habremos de ver más adelante en el caso práctico que no me pide ningún tipo de documento americano. Nos pide únicamente información, que es la que ya conocemos, como mencionábamos en una diapositiva anterior, pero ningún documento americano se transmite para la generación del DODA. Claro y tácito. Ningún documento se pide para la generación del DODA. Los documentos americanos que nos pide la autoridad para efectos de las expos, los habremos de seguir presentando de manera como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. ¿Sí? Tampoco, si recordamos, esos documentos ayudan a la autoridad mexicana. Sin embargo, si lo aplicamos en estricto sentido, no estamos obligados ni siquiera a presentarlos. Nos ayudan para efectos de parametrización en el mecanismo de selección automatizada, pero si no los presentamos, no me impide tampoco la autoridad la activación del semáforo fiscal, la activación del mecanismo de selección automatizado. Entonces, habremos de seguirlos presentando tal cual como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Gabriel, ¿alguna? No, por el momento no. Podemos continuar, Gustavo. Muy bien. Ok, retomando un poquito, entonces finalmente aquí en esta diapositiva lo que intentamos resumir son los documentos con los que podemos agrupar y debemos agrupar nuestro DODA en caso de que sea el caso,
Y en resumen, únicamente un DODA por cada vehículo. Vayámonos ahí sensibilizando eso, un DODA por cada vehículo, no un DODA por cada documento, un DODA único por cada vehículo. ¿Ok? Continuamos, Pau, la siguiente, por favor. Ok, ¿cuáles son las excepciones al documento de operación para el despacho aduanero? Tenemos cuatro excepciones principalmente. Los tránsitos no entran en el esquema para elaboración del documento de operación para el despacho aduanero. Los tránsitos los seguimos presentando de la manera habitual como lo hemos venido haciendo, en el caso de los T3, en el caso de los T6, en el caso de los T9, no sé si me está escapando algún T por ahí, pero todos esos casos que refieren el régimen de tránsito, todos esos casos los deberemos de seguir presentando como hasta el momento lo hemos venido haciendo, con el formato simplificado del pedimento y con nuestra relación de documentos. ¿Ok? ¿Qué otra excepción al DODA es la que me refiere la autoridad? En algún apartado por ahí que está publicado también, inclusive sí por ahí lo publicaron, pero de manera muy escueta. Operaciones en términos de la 3.1.18 previstas en el segundo párrafo de la parte de la fracción segunda de la regla, que no nos dice otra cosa más que despacho de aduanas, más que el despacho por la aduana de tráfico marítimo. Esos que se despachan con copia simple, que es dentro de la regla un universo de posibilidades para despachar no nada más con partes 2, sino toca la regla también el tema de copias simples prácticamente. Para esos casos en particular, que únicamente refiere a aduanas de tipo marítima, tampoco es necesario generar DODA por la naturaleza misma del despacho en ese tipo de aduanas y del documento que se presenta al mecanismo de selección autorizada con previa autorización por parte del administrador de la aduana. Entonces, si por ahí le echan un vistazo a la 3.1.18, sabrán lo que les estoy comentando, pero en esencia no es para nosotros. Entonces, se los comento por brevedad cultural, pero en esencia no es para nosotros. Para nosotros, Frontera Norte, si despacho algo en partes 2, necesito y estoy obligado a generar mi DODA. Solamente la excepción, para efectos de esa modalidad en aduanas de tráfico marítimo, es los únicos que tienen la excepción para poder no transmitir el DODA. Para todos los demás de la 1.3.1.18, debemos elaborar nuestro documento de operación para el despacho aduanero. Okay. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Qué otra excepción, tenemos? Operaciones por medio de transporte ferroviario realizadas de conformidad con la 1911. Es decir, si tú ya generas y despacho por medio ferroviario, entonces tampoco estás obligado a generar un DODA por cada furgón. Si ya si haces tu despacho con despacho a través y el medio de transporte es ferrocarril, no es necesario que generes un DODA. ¿Por qué no para la 1912 tampoco hacen excepción? Porque tenemos también el ferrocarril para el caso de aduanas marítimas, donde el ferrocarril entra a puerto y carga, y el despacho es de diferente manera. Ahí sí se despacha con un documento normal, por llamarle de alguna manera. Entonces, obviamente, para la 1912 con despacho, con la otra modalidad de ferrocarril, pues obviamente no hay excepción. Sin embargo, para la 1911 si despachas con I despacho, entonces entras también a la excepción del DODA. Ok, ¿qué otro documento no es supletorio para el DODA? El aviso electrónico, las MOSEIME. El aviso electrónico no el DODA no puede suplir aún al aviso electrónico para las empresas que generan este tipo de documento con el que se modula, las empresas MOSEIME. ¿Ok? Entonces, para este caso, tenemos situaciones, y eso váyalo considerando, si tu camión lleva una única remesa o varias remesas, pero todas son aviso electrónico, pues no tienes ningún problema. Generas tu relación de documento y las remesas necesarias que amparan ese vehículo. Ojo, aquí es donde entra el problema. ¿Qué pasa cuando consolido carga en el mismo camión y una parte de la mercancía va amparada con un aviso electrónico y otra parte de la mercancía que va amparada con una remesa de consolidado normal en términos de 37 de la ley y no es necesariamente un aviso electrónico? ¿Qué pasa ahí cuando tengo un embarque? La sugerencia de la autoridad es, por el momento, hagan embarques diferentes. Sabemos que eso es complicado, es cambiar un poco la logística, ¿sí? Es cambiar un poco la dinámica.
tal vez no un poco, sino algo. Y la idea es evitar hacer este tipo, en lo que la autoridad mete al esquema del DODA también los avisos electrónicos. La idea es mezclar en las anquillas, en las empresas Mosaibe, avisos electrónicos con documentos normales, de los que ya hemos venido mencionando a lo largo de la plática. Entonces, intenten, procuren no mezclar documentos normales de despacho con avisos electrónicos dentro de la misma caja. ¿Ok? Entonces, estamos viendo a ver de qué manera también solventamos esto, si la autoridad, pero a nivel central, nos puede ayudar un poco y emitir algún criterio para esto, algún razonamiento en lo que ellos están listos de manera electrónica para que también haya DODA para avisos electrónicos. En los días subsecuentes espero que nos retroalimente la autoridad. Afortunadamente tenemos mucha cercanía a Space con la autoridad de manera muy directa, y les puedo decir que inclusive a veces nos agarran para casos de prueba también, de tal manera que nos nutrimos de manera conjunta, y pues eso también nos ayuda muchísimo para poder transmitirles muchas cosas a ustedes, ¿no? Entonces, en estos días esperamos que la autoridad nos dé respuesta a eso, ya sea con una alternativa más eficiente para efectos de llevar a cabo el despacho en el caso de que consoliden carga con dos tipos de documentos diferentes, o bien alguna fecha próxima para que ya quede resuelta el uso del DODA para el caso de los avisos electrónicos. No sé si hasta aquí haya alguna duda con los documentos de excepción al DODA. Por favor. ¿Alguna duda, Gabriel? No sé si por ahí tengamos alguna duda. Por favor, si gustan externar alguna pregunta, alguna duda o comentario, con toda la confianza pueden abrir su micrófono, quitar el mute y externar su pregunta, o bien hacerlo por vía chat. Pero por el momento al parecer no. Adelante. Ok, continuamos. Paula, siguiente, gracias. Ya comentábamos esta diapositiva en una participación por ahí de alguno de nuestros oyentes. Si el DODA tiene vigencia, reiteramos, el DODA no tiene vigencia. Sin embargo, habremos de estar atentos a las vigencias de cada uno de los documentos que conforman el mismo. Ya vimos que el DODA acepta diferentes tipos de documento y obviamente la vigencia de cada uno de ellos puede ser distinta para efectos de llevar a cabo la modulación. Entonces, el DODA como tal, insisto, es un juego de palabras, el DODA como tal, pues no tiene vigencia, pero lo que sí sigue teniendo la vigencia plasmada en ley, en las diferentes bases normativas que encontramos, ya sea reglamentos, reglas o ley, pues son los documentos que están conformados y agrupados dentro del mismo DODA. ¿Ok? Entonces, ese también es algo que una de las preguntas que ha surgido y ha sido muy enfática entre el gremio aduanero, porque la autoridad dice, no tiene vigencia tu DODA. Bueno, no tiene vigencia tu DODA, entonces quiere decir que un pedimento validado, pagado el día de hoy, ¿me puede aguantar de manera perenne? Pues no, sigue teniendo tus 72 horas el documento, pero lo que no tiene caducidad es tu DODA. No, bueno, pues qué padre, ¿no? Entonces tengan mucho en cuenta este juego de palabras. El DODA no tiene vigencia, pero los documentos que están concebidos en el DODA siguen teniendo la misma vigencia que está marcada en ley. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ok. Consolidación de varios importadores, exportadores. Ya también en su momento la regla misma lo menciona. Podemos seguir consolidando carga en el mismo embarque de diferentes importadores y exportadores. La respuesta es sí, conforme al 42 del reglamento. Sí podemos seguir manteniendo esa modalidad de despacho y generar un DODA único para efectos de ese vehículo. Sin embargo, al revés no. Hay que estar atentos, por ahí hay algunas reglas donde me da la posibilidad de en la misma caja despachar con 12 agentes aduanales diferentes, que afortunadamente son mínimos los casos que me tocó llegar a ver con esa regla. Entonces, para el segundo renglón que marca esta diapositiva, no. Para el primero, que es diferentes importadores en el mismo vehículo despachados por el mismo agente aduanal, sí. Por diferentes agentes aduanales en la misma caja, no. Hay que ser bien enfáticos con estas dos diferencias. ¿Ok? La siguiente. Ok, ¿qué pasa con los virtuales para efectos de elaborar el DODA? Ok. El DODA ya vimos a lo largo de la plática, me dice, si tú vas a activar el mecanismo de selección automatizada, estás obligado
a generar el DODA con su respectivo QR. En este mismo sentido, si los virtuales activan el mecanismo de selección automatizada, debemos generar el DODA también. Ojo aquí, por favor, y también voy a ser muy enfático, virtuales únicamente, no únicamente se refiere a los B1s, ¿sí? Que todo el mundo conocemos como virtuales y que desgraciadamente le hemos asignado ya una equicomparación al concepto y precepto de virtual con los B1s. Hay que irnos sensibilizando a eso. Los B1 son transferencias dentro de los diferentes ordenamientos de la ley aduanera y de la regla respectiva. Son transferencias de mercancías. Los virtuales son todos aquellos pedimentos que se pueden modular sin la presentación física de las mercancías. De tal suerte que los virtuales no únicamente son los B1s, los B5s, los B9s. Los virtuales son todos aquellos pedimentos que no requieren la presentación física de las mercancías. Es por eso que en esta diapositiva no menciono B1s, ni menciono B5s, ni menciono B9s. Menciono virtuales en el amplio y extenso sentido del concepto dentro del mundo aduanero. Entonces menciono transferencias, mencionamos cambios de régimen y mencionamos regularizaciones. Sabemos que las transferencias son con los B1 y paradójicamente el B1 es el único que no requiere el DODA. ¿Por qué? Porque el B1 se desaduana en automático cuando se paga. El B1, la transferencia más coloquial, más usada dentro del ámbito aduanero, es el único pedimento dentro del rubro de los virtuales que al momento de pagarse en automático queda desaduanado, ya ni siquiera corre la suerte de revisión. Únicamente el B1 es el que tiene la excepción dentro del universo de virtuales, únicamente el B1 es el único que tiene la excepción del DODA. De ahí en fuera todos, si los sometemos al mecanismo de selección automatizada, habremos de elaborarles su respectivo documento de operación para el despacho aduanero. Me refiero a los demás tipos de transferencia, me refiero a los cambios de régimen como son los F4, los F5, me refiero a las regularizaciones, como son los A3. Todos esos claves de documento deberemos hacerles también el documento de operación para el despacho aduanero y presentarlo al módulo de virtuales. Esperemos que la autoridad también esté lista para esta modalidad de DODA. Sin embargo, así nos los marca el diccionario de datos, así nos los marcan las diferentes disposiciones que ha publicado el SAT. Si hay alguna diferencia que también en estos días nos retroalimente la autoridad con respecto a los virtuales, también con mucho gusto se los retroalimentaremos a ustedes y se los haremos saber, aunque sea de manera oficial. Pero al día de hoy, eso es lo que debe regir para efecto de llevar a cabo el despacho y la modulación de los pedimentos virtuales, a excepción de los B1. Todos los demás virtuales entran a este mismo tema, a esta misma obligatoriedad de la generación del DODA. No sé si hay alguna pregunta por aquí hasta el momento. ¿Alguna pregunta que tengan a bien participar para que nos la aclare aquí el actuario? De hecho, nos comenta Martín García que a lo mejor la duda podría ser en que la vigencia a la que se refiere, no sé si a lo mejor tenga aquí, podría caber aquí, dice que si la vigencia a lo mejor podría ser el sentido de los 5 años que marca el Código Fiscal de la Federación, a lo mejor para preservar el documento, a lo mejor podría ser también esa parte de la pregunta o se pudiera entender de esa manera. Sí, es una duda bastante razonable. No, la respuesta es no. El tema de la vigencia que está dentro de la regla y dentro de las diferentes información que ha emitido el SAT se refiere a vigencia para la presentación y la activación del mecanismo de selección automatizado. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Por favor. No me hagas sentir solo aquí sentado frente de la cámara. Pregúntenme algo. Ok, continuamos. Pau, la siguiente, por favor. Ok, momento de la presentación. ¿Qué debo presentar al mecanismo de selección automatizado? Pues el DODA. Lo hemos venido manejando.
hay que irnos sensibilizando, insisto, reitero, el DODA es supletorio a todos los documentos que habitualmente presentábamos al mecanismo de selección automatizada. El DODA suple ya todos esos documentos. Sí, solo sí, todos esos documentos están agrupados y están relacionados al DODA y al número de integración de este mismo. Entonces, ya lo comentábamos también, una vez presentado ante el mecanismo de selección automatizada, todos los documentos que están conformados dentro del DODA corren exactamente con la misma suerte como lo hacíamos también anteriormente al momento de presentar todos nuestros documentos con la relación de documentos. Entonces, corren la misma suerte, ya sea desaduanamiento libre o ya sea reconocimiento ganadero. Y esto lo hemos venido manejando a lo largo de las diapositivas anteriores, nos adelantamos un poco y lo reiteramos con esta diapositiva. La siguiente, por favor. Otra pregunta que ha sido muy recurrente por los comúnmente llamados loteros, los que se dedican a la importación de vehículos a automotores en términos de la regla y de las diferentes reglas que me rigen ese rubro de importación. ¿Qué pasa con el DODA al momento de importar un vehículo, cuando el vehículo es la mercancía en sí misma? Igual, seguimos teniendo la obligatoriedad de elaborar el DODA, no cambia esta disposición. La única salvedad para efectos al momento de importar un vehículo es que al DODA le voy a anexar el pedimento. Esa es la única diferencia. Sin embargo, no me exime de la obligatoriedad de elaborar el DODA para poder llevar a cabo la importación del vehículo. La única diferencia, solo si se trata de importación de vehículos, es que al DODA le voy a anexar el pedimento. ¿Sí? Recomendación, la autoridad no dice que si es el simplificado, recomendación, anexen el pedimento completo, como antes de que entrara la ventanilla, cuando teníamos impresos 260 y tantos campos del pedimento. ¿Ok? Recomendación, anéxenle ese pedimento con todos los campos para que la autoridad pueda verlo y corroborar que se trata de ese vehículo, al menos en una transmisión previa. Con independencia de que la autoridad, si lo considera conveniente, por supuesto, que lo va a checar también en los sistemas electrónicos con los que cuentan. Entonces, la única diferencia para efectos de despacho con respecto al DODA es la importación de vehículos automotores, en donde habremos de anexarle una copia del pedimento a ese DODA. Sin embargo, no quiere decir que se vaya a modular el pedimento. Lo que se va a seguir modulando, lo que se va a seguir sometiendo al mecanismo de selección automatizada es el DODA. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con respecto a ese tema? Gustavo, si me permites, hay un comentario en el chat, nos dice Nidia Reynoso, dice, en ocasiones, en casos de exportación, Aduana Americana solicita el comprobante del despacho certificado por Aduana Mexicana para corroborar que el entry fue utilizado, que recomiendan presentar a partir de la implementación. ¿Qué recomiendan presentar a partir de la implementación del DODA? Ok, bueno, la autoridad también debe de hacer su trabajo. Cada administrador de cada aduana deberá hacer también lo propio, ¿no? En donde en las reuniones quincenales, ya no recuerdo cuándo son, pero la autoridad mexicana se reúne con la autoridad americana de manera recurrente. No me acuerdo si la periodicidad es semanal o es mensual. Obviamente tocan temas diversos. Estoy segurísimo que el administrador de la aduana mexicana seguramente ya tocó el tema con el administrador, o con el port director en este caso de la aduana americana, y estoy seguro que ya la aduana americana para estos momentos sabe que los documentos mexicanos para efectos de modulación y de presentación de las mercancías al sistema de selección automatizado, que son los sistemas mexicanos, han sido suplidos por este nuevo documento denominado DODA, y además estoy seguro que ya le habrá de haber comentado que ya no requiere certificación alguna. Estoy seguro también, prácticamente seguro, con un 99% de certeza, de que el administrador de la aduana mexicana le habrá retroalimentado con un ejemplo del documento al port director de la aduana americana, de tal suerte que la autoridad americana a estas fechas ya están enterados de las nuevas disposiciones por parte del SAT para efectos de aduana mexicana. Es una pregunta interesante. Sí, efectivamente, la aduana americana
En algunos casos pedía el documento mexicano como un valor agregado a la importación de ellos, para el caso de las exportaciones de nosotros, que es donde principalmente se daba este fenómeno. Inclusive la autoridad americana, a veces hacía una llamada por las líneas institucionales de manera binacional para corroborar algunas cosas, y seguramente esas llamadas se incrementarán, al ver la autoridad americana que ya únicamente hay un solo documento que no lleva ningún sello, ninguna certificación y ni menos ninguna descripción. Seguramente esa comunicación habrá de extenderse y de ser más amplia, ahora entre ambas aduanas, y más de la aduana americana para sus importaciones con la aduana mexicana. Pero yo estoy seguro, contestando a esa pregunta, que estoy prácticamente seguro que ya la autoridad mexicana habrá de haberle explicado a la autoridad americana este nuevo esquema de despacho, este nuevo documento que ahora es supletorio a todos los demás documentos con los que veníamos despachando anteriormente nuestras exportaciones, para el caso en particular de esta pregunta que nos hacen. ¿Ok? No sé si con eso hayamos contestado la pregunta, o a lo mejor la entendí mal, o alguna otra pregunta, por favor. A ver, vamos a ver, creo que por aquí hay otra. Nada más que... Sí, chicos. Quizá la pregunta de la vigencia, ok, eso ya pasó. Revisando los lineamientos está un concepto que dice total de guías, new, ok. Por ahí me dice, revisando los lineamientos está un concepto que dice total de guías. Ahorita vamos a ver en el caso práctico que esa únicamente se trata para efectos donde el ferrocarril no es de frontera norte, ¿sí? Tenemos dos modalidades de despacho. Ya habíamos visto que el ferrocarril de la frontera norte es un poco diferente al despacho de ferrocarril por aduanas interiores, como es el caso de las marítimas. Ahorita vamos a ver en el ejercicio, en el caso práctico, que no requerimos las NIUs para esta región del país. Obviamente es entendible, porque finalmente pues no tenemos un ferrocarril que sea nuestra contraparte, ¿no? En donde debamos de tener un intercambio de información. Para el caso del despacho por ferrocarril en aduanas marítimas, donde el tren entra al puerto y desde el mismo buque granelero, por ejemplo, se me ocurre en este momento poner el caso, desde el mismo buque granelero pues está a través de bandas llenando los diferentes carros de ferrocarril. Obviamente ahí no hay un ferrocarril que haga contraparte, ¿sí? Sin embargo, el despacho es por ferrocarril. Entonces, esa es una modalidad diferente a la que tenemos. Por eso las NIUs cobran diferente relevancia dependiendo de si eres ferrocarril que haces un despacho por aduana frontera norte, o si haces un despacho por aduana marítima. ¿Ok? Espero que esa sea, haber contestado esa pregunta y que esa haya sido realmente la pregunta. Por ahí creo que hay otra abajo. Gabriel, no sé si me ayudes a deslizar un poco para abajo. No, déjame ver si aquí sí puedo. Es que alguien tiene el control y yo no puedo. ¿No hay otra? ¿Es la última? Sí. Ok, perfecto. Entonces, continuamos. Si no hay alguna otra participación, alguna otra intervención, alguna otra duda, continuamos con la siguiente diapositiva. Muy bien. Ya habíamos comentado esto en alguna participación previa. ¿Qué pasa con los documentos americanos? Ya lo habíamos también contestado. Los documentos americanos los seguimos presentando exactamente de la misma forma. Ahorita, en el caso práctico, habremos de ver que en ningún momento me pide documento americano. En ningún momento, ni por parte del web service, ni por parte del uso del portal, me pide el uso del documento americano. A razón de que me esté equivocando y no recuerda algo del diccionario de datos para transmisión del web service, no me pide el documento americano. Ahorita, en el caso que habremos de hacer de manera práctica a través del portal, nos vamos a dar cuenta que ningún documento americano me solicita el portal para efectos de poder generar el DODA, y los documentos americanos habremos de seguirlos presentando al mecanismo de selección automatizada, como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. ¿Ok? La siguiente, por favor. El color del DODA. También esa es otra pregunta que ha estado en el ambiente aduanero. ¿En qué color debo de imprimir el DODA? El DODA se sigue imprimiendo en el mismo color en el que anteriormente imprimíamos los documentos aduaneros que presentamos al mecanismo de selección automatizada.
Si voy al interior del país, mi papel debe de ser blanco. Si voy a la franja fronteriza, mi papel debe de ser color amarillo. Si voy a la región fronteriza, mi papel debe de ser verde. El color del papel no cambia. Deberé imprimir mi DODA en el formato, en el color del papel, dependiendo del destino de mis mercancías. ¿Ok? Entonces, el color del papel no cambia. ¿Sí? Ok. Continuamos, por favor. ¿Qué pasa con la certificación del resultado? Como ya lo habíamos comentado, ya no hay certificación. Hay que irnos sensibilizando a todos estos nuevos cambios tecnológicos. Habrá de venir más con el tema de PITA. Digo, se los voy adelantando. El tema de PITA está ahorita ahí detenido por algunas cuestiones que las diferentes cámaras le emitieron en voz a la autoridad y que son bastante razonables. Está detenido, pero no está suspendido. Entonces, habremos irnos habituando a todos estos cambios tecnológicos, porque PITA tiene un cambio tecnológico todavía más complicado, ¿sí? Pero que sin embargo, yo estoy seguro de que será más eficiente, complicado en la cuestión de transición, de implementación, pero que en el mediano plazo deberá de ser más ágil. Entonces, hay que irnos habituando desde estos tiempos a que el progreso tecnológico no va a detenerse. El progreso tecnológico va a ser un boom en los próximos años y el tema de aduanas no será la excepción. De tal suerte que aquí contestando un poco esta pregunta, con este comentario de preámbulo, hay que irnos acostumbrando a que el documento ya no va a tener ninguna certificación. El DODA ya no va a tener ninguna certificación. Algunos de los cuestionamientos que se han hecho en los diferentes foros ante a la autoridad es, bueno, ¿y qué va a pasar con las diferentes autoridades? Con las diferentes autoridades que me tienen en embarque para revisión. Obviamente esas diferentes instancias, esas diferentes autoridades, pues estaban acostumbradas a ver un papel con un sello por parte de la aduana, ¿no? Debemos de cambiar esa cultura y no necesariamente lo que tenga un sello, pues es un documento legítimo, ¿no? Y no porque no lo tenga tampoco, quiere decir que deja de ser un documento legítimo. Entonces, el SAT tiene el compromiso también, y lo ha externado, de también compartir estos nuevos cambios que está llevando a cabo en la parte de comercio exterior, en la parte de aduanas, transmitírselos a esas entidades que también tienen facultades en territorio nacional, y el SAT tiene ese compromiso también de sensibilizarlos para llevar a cabo la revisión en un momento dado, ya de forma electrónica, con estos nuevos tipos de documentos. Entonces, bueno, deberemos confiar en que el SAT también haga esa tarea y deberemos empezarnos a habituar por lo pronto nosotros a que ya no hay ninguna certificación, únicamente habrá una hojita como habremos de hacer, darnos cuenta en el ejercicio práctico, que vamos a hacer en unos minutos más. ¿Ok? En esta diapositiva también mencionamos cómo hacemos entonces para verificar nuestro DODA, para confirmar nuestro DODA, nuestro QR. Es fácil con la lectura de QR, cualquier teléfono. Hay que descargar una aplicación que, como lo mencionamos en la diapositiva, se llama SAT Móvil, o cualquier otra aplicación similar. Les recomiendo SAT Móvil trabaja muy bien, o con cualquier teléfono que lea códigos QR, podemos ver el estatus y la rastreabilidad de nuestro documento. Voy a hacer lo comentamos también en una diapositiva, pero me voy a adelantar un poquito. El QR no me da la información de los pedimentos como tal, es decir, no tiene la información del que yo transmito de los avisos o de los pedimentos. Lo que tiene el QR es una cosa denominada URL, que todos conocemos como un link, que se conecta a las plataformas del SAT y me dice cuál es el estatus de ese DODA, ¿sí? Si ya está despachado, si no está despachado, si le tocó reconocimiento. Entonces, la lectura al QR con el dispositivo con el que lo lea me va a dar diferentes estatus, diferentes resultados, dependiendo en el momento del despacho que se encuentre nuestro embarque. De tal suerte que si yo leo el QR previo a la activación del mecanismo de selección automatizada, únicamente me va a mencionar los documentos que están relacionados a ese QR, ¿sí? Por eso también es bien importante que cada vez que generemos un QR, lo corroboremos para ver si todos los documentos que queremos asignar a ese DODA realmente están relacionados al mismo. Una vez que activemos el mecanismo de selección automatizada, y por ahí Paola en un momento nos habrá de enseñar algunos ejemplos, una vez que activemos el mecanismo de selección automatizada, el estatus de ese QR cambia, la lectura cambia y me dice si les tocó desaduanamiento libre o bien están en reconocimiento o bien estuvieron en reconocimiento y ya están desaduanados.
¿ok? Entonces, ese QR me va dando, ojo, hay que impregnarnos con este nuevo precepto, la rastreabilidad de mi embarque. No me da un resultado estático, sino me da un resultado dinámico, dependiendo en qué estatus del despacho se encuentre nuestro embarque, es decir, nos permite tener y conocer la rastreabilidad del embarque dependiendo de los diferentes pasos del despacho aduanero conforme a la operación. ¿Ok? ¿Alguna duda? No sé si tengan alguna duda hasta aquí, Gabriel. Buen día nuevamente, no sé si con toda la confianza pueden externar alguna duda, algún comentario. Si hasta aquí ha sido clara la presentación por parte del actuario, con toda la confianza, si gustan participar, está aquí a la orden del actuario. Dice Nidia Reynoso, ella nos dice, sí, en caso de una incidencia en aduana, donde se declare el económico incorrecto, ¿qué pasaría por ahí? A ver, no entendí muy bien la pregunta, ¿me la repites? Dice, adendo mi COBE y debo retransmitir el DODA. A ver, otra vez. En caso de una incidencia en aduana donde se declara el número económico incorrecto, adendo mi COBE y debo transmitir el DODA. No. Cuando ya se activó el semáforo, el DODA prevalece. Si ya generó incidencia, el documento prevalece. ¿Sí me explicó? Entonces, pago mi incidencia y me voy con esa documentación. ¿Sí? El COBE, después de haber generado el mecanismo, prevalece. Ojo. Si me detectan el número económico antes de la activación del mecanismo de selección automatizada, entonces sí, son dos momentos que pueden ocurrir operativamente hablando. Si el modulador no lo detecta y somete al mecanismo de selección automatizada el DODA, entonces, y lo detectan en la puerta de salida, ya esa operación prevalece con la documentación que ya está transmitida y modulada. Sí, habremos de pagar la incidencia correspondiente, que es, ¿qué? DGI, fracción tercera del 184, si no mal recuerdo. Si el modulador lo detecta antes de activar el semáforo, antes de activar el mecanismo de selección automatizada, entonces sí, corrijo mi documentación y en consecuencia genero un nuevo DODA, que es la recomendación que decíamos hace rato. Si yo tengo un error previo a la activación del mecanismo de selección automatizada, corrijo mi documento y genero un nuevo DODA. ¿Qué pasa con el DODA anterior? No pasa nada, déjenlo arrinconado. Genero un nuevo DODA con mi documento corregido y ese es el que le presento a la autoridad previo pago de mi multa de DGI. ¿Ok? No sé si con esto haya quedado solventada la pregunta. ¡Ojo! Son dos posibilidades las que pueden pasar en la aduana. Que el modulador no se dé cuenta y lo module, me quedo con mi documentación y con mi incidencia. ¿Sí? Si el modulador me la detecta, entonces corrijo, genero un nuevo DODA y pago mi incidencia. ¿Ok? Son dos situaciones diferentes que pueden ocurrir al momento de que presente mi embarque al mecanismo de selección automatizado. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda con respecto a esto? ¿Sí quedó claro? Ok, ¿sí? Perfecto. Continuamos, Pau, por favor. Ok, otra pregunta también que han hecho muchísimo y que está en el ambiente aduanero es, ¿qué pasa con el DODA en el cierre de consolidados? A estas alturas, y como hemos venido comentando a lo largo de la presentación, el DODA se requiere para efectos de activar el mecanismo de selección automatizada en supletoriedad a los otros documentos que anteriormente presentábamos. De tal suerte que el cierre del consolidado, ustedes mismos se van a responder la pregunta, no se modula. Luego entonces, ¿la generación del DODA es obligatoria? No. No debo generar DODA para un cierre de consolidado. Ya generé muchos DODAs para cada una de esas remesas de ese previo de consolidado. Ese cierre de previo de consolidado y es cuando coexiste, que es cuando realmente coexiste el pedimento, sí, no necesita generar DODA toda vez
que ese pedimento no se va a someter al mecanismo de selección automatizado. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a esto? Esta es una pregunta también que por ahí pareciera trivial, pero sí nos generó confusión a todo el mundo, ¿eh? No, a varias personas. Ok, continuamos. La siguiente, Pau, por favor. ¿Qué pasa con el expediente electrónico? También es otra pregunta que ha estado ahí en el aire. ¿Qué pasa con el DODA en relación al expediente electrónico, a la obligatoriedad del expediente electrónico que entró en por ahí 2013, finales? Ok, el DODA pasa a ser un documento más que debe conformar nuestro expediente electrónico. ¿Ok? De tal suerte que si en ese DODA agrupé varios pedimentos o varios avisos de consolidado o varios tipos de documentos, aduaneros, llámenle como quieran, o los que se han utilizado, ese DODA deberá ir acompañado en cada expediente de cada uno de esos documentos. ¿Sí? ¿Podrá ser repetitivo? Sí, claro, lo es. Pero como por obligatoriedad de términos de ley, cada documento debe conservar y tener su expediente, entonces ese DODA debería estar repetido en cada uno de los expedientes que conformaron esa operación. No sé si con esto esté claro. Sí me gustaría el tema, que quedara bien claro también este tema del DODA versus el expediente electrónico. No sé si hay alguna pregunta, Gabriel, con respecto a ese tema, que por ahí te estén mandando. No, al momento no tenemos duda en referente a eso. Si gustan externar alguna duda o alguna inquietud referente a lo que está comentando el actuario, con toda la confianza. Si no, pues podemos ir avanzando. Continuamos entonces. Vamos a la siguiente, porfa. Caso práctico. Bien. Aquí vamos a hacer un DODA, vamos a elaborar un DODA. Paola nos va a llevar de la mano para hacer un DODA desde el portal del SAT. Tenemos listo ya un layout, que ese layout se puede bajar del portal del SAT. Vamos a ver la manera, cómo debemos llenarlo, el por qué. La idea de hacer este caso práctico es, aparte de tenerlo como medio de contingencia, o el caso de que tu proveedor no te haya tenido listo tu sistema, tenerlo como una alternativa. Nunca está por demás tener alternativas adicionales. Entonces, sí me gustaría mucho que pusiéramos mucha atención en este caso práctico que Paola nos va a hacer favor de llevarnos en la mano, y sobre todo, como decíamos también en la plática de ayer, nos ayuda mucho a comprender muchas cosas del DODA. A lo mejor muchas cosas las mencionamos y nos quedaron claras, a lo mejor otras no, pero finalmente este caso práctico nos ayuda muchísimo a entender y a empezar a razonar todo lo que gira alrededor del documento de operación aduanera. Los dejo con Paola, ella nos va a ir llevando de la mano. De cualquier manera, yo sigo aquí conectado también por si alguien tiene alguna duda. Paola es una de las personas que ha estado dando soporte de manera muy directa en el tema del DODA QR por parte de Space. Cualquier pregunta ella también podrá contestárselas. Sin embargo, yo continúo, le cedo la palabra a Paola para efectos de que nos ayude y nos lleve de la mano para hacer este caso práctico. Pau, todo tuyo. Gracias, Gustavo. Buenos días a todos. Les comentaba aquí Gustavo, su servidora Paola Pérez. Muy bien, este es el layout que nosotros teníamos para la generación de nuestro DODA. Este layout tenemos que llenarlo conforme a la especificación que ahí nos piden, ya que si llenamos algún campo mal, pues entonces el portal del SAT nos va a mostrar algún error. Si se fijan, empezamos con lo que es la patente con la que vamos a trabajar. En este caso, pues yo voy a trabajar con la patente 3459. El documento, pues ese es mi... Y el COBE que tenemos aquí, esta información que nos está pidiendo el layout, es conforme a la información que nosotros teclamos en ventanilla única, como al principio decía Gustavo. Muy bien. Aquí el COBE. Si se fijan, cada uno de las celdas
pues tiene su configuración, ¿verdad? Por ejemplo, este es texto, las demás en general. Hay que fijarnos muy bien que hay que respetar las especificaciones del layout para que no tengamos ningún problema, como les comentaba anteriormente, cuando lo vayamos a cargar a ventanilla 1. Bien, lo que es importe no efectivo, new y artículo 7, vamos a declararlos en ceros. Una vez que nosotros tengamos listo nuestro layout, lo guardamos. Muy bien. Y nos vamos a lo que es la página del SAT. Les recomiendo que una vez que estemos aquí en la página del SAT, tengamos nuestra información lista, ya que la página cuenta con un timer, y si nosotros dejamos de moverle y rebasamos ese timer, nos va a empezar a mostrar errores o va a tardar en cargar los módulos. Entonces es una recomendación ahí y ya tengan su documentación lista cuando vayan a ingresar a los precios. Bueno, nos vamos a servicios. Y en servicios, en la parte inferior viene lo que es el DODA, documento de operación para despacho aduanero. Vamos a seleccionarlo y nos va a abrir la ventana que ven en pantalla. Vamos a dar clic donde dice e-firma y nos vamos a loguear con nuestro SER y con nuestro key. Ahí yo ingresé mi SER, mi key y mi password. Muy bien, damos clic en enviar. Por el momento, la página del SAT cuenta con algunas intermitencias, entonces pierde a veces comunicación y hay ocasiones en las que cuando ingresamos nos marca errores, nos marca o no ingresa, tenemos que cerrar sesión e ingresar nuevamente. Aquí pues corrimos nosotros con suerte y sí nos dejó entrar rápidamente a generar nuestro DODA. Si se fijan, desplegamos lo que son los datos generales, seleccionamos nuestra aduana, que en este caso va a ser la 070, la sección, como comentaba Gustavo al principio, pues hay que seleccionar lo que es la cabecera, ¿verdad? Igual 070 también para que no nos vaya a marcar ningún error al momento de que vayamos a generar nuestro DODA. Muy bien, ingresamos lo que es el CAT. Y aquí el número de identificación de transporte, pues va a ser el número de caja. Al principio también comentaba Gustavo que lo que es el número de identificación y en contenedores iba a ingresar la misma información. Ahorita vamos para ese módulo. Muy bien. Nuestro tipo de operación, en este caso yo tengo aquí una exportación. Y aquí el tipo de archivo es muy importante que seleccionemos el que dice XLSX y que nuestro archivo, nuestro Excel que vayamos a cargar sea en formato XLSX, ya que si nosotros seleccionamos cualquiera de las otras dos opciones nos va a marcar error. Entonces, que sea XLSX, cargamos nuestro archivo de Excel. Y aquí nos aparece un mensaje que dice que se ha cargado exitosamente. Muy bien. En la parte de contenedores, igual, vamos a ingresar lo que es el número de caja, como al principio lo mencionó Gustavo. Guardamos. Y en este caso, pues si tuviera algún candado, entonces aquí iría en este apartado. Candado del contenedor. Muy bien. Entonces yo ya lo guardé, finalizamos y ahora en la parte inferior aparece la opción de pedimentos no integrados DODA. Vamos a desplegar y vamos a seleccionar, en este caso, el pedimento
que estamos generando. 1258, que fue el que nosotros ingresamos al principio. Una vez que lo seleccionamos, damos clic en firmar. Nuevamente, nos va a pedir nuestro punto serie y nuestro punto key. Las ingresamos. Y nuestra contraseña. Damos clic en enviar, que el botón se encuentra en la parte inferior. Una vez, ok, estos son los errores que a veces nos muestra lo que es la página. Entonces únicamente nos regresamos nuevamente a la documentación DODA. A veces nos muestra esos errores cuando tardamos más en capturar ahí la información que tenemos, entonces tiene que ser un poco rápido la captura para evitar que nos muestre este tipo de errores la página. Bien, nuevamente firmamos. Clic en enviar. Ok, si se fijan, se habilitó el otro botón que dice generar DODA. Damos clic en generar DODA. Una vez que se genera nuestro DODA, el botón se deshabilita y se habilita el de descargar PDF. Ahí está procesando, si se fijan, aquí ya se generó nuestro DODA. Ahora sí lo descargamos. Y este sería. Muy bien. Ok, Pau, reforzando lo que has venido comentando acertadamente para generar el DODA en el portal, quisiera comentarles, quisiera comentarles a los que nos están escuchando, ese es nuestro DODA. Si nos dimos cuenta, la generación no es difícil. Sí podemos tener un poquito de intermitencia con el portal del SAT. Lo único que hay que hacer pues, es darle otro clic, ¿no? Sabemos que el SAT obviamente también está en estos inicios. Sabemos que el SAT aventó unas sabanas bien importantes, como es el caso de Juárez, Nuevo Laredo, prácticamente de manera simultánea. Entonces, bueno, pues, también el SAT habrá ido corrigiendo ahí estos pequeños detalles que todavía persisten por el lado de la autoridad. Pero si nos dimos cuenta, la generación del DODA a través del portal es bastante sencilla. Muchas cosas que fuimos comentando a lo largo de la plática están plasmadas ahí. Si nos dimos cuenta, no requerimos información adicional que no es la que ya conocemos habitualmente. Es la misma información que hemos venido manejando a lo largo de todo este tiempo, con la única diferencia que, bueno, ahora generamos un documento de manera diferente. Si nos fijamos en el ángulo superior de izquierdo del documento, tenemos un número de integración ahora, que es como un número previo, ¿no? Anteriormente, cuando activaba el semáforo de selección automatizada, me daba un número de selección automatizada. Ahora me lo da de manera previa a este número de integración, con este número de integración la autoridad. Y con este número de integración, y además, obviamente, la autoridad conoce nuestra información de manera previa. ¿Qué pasa con esto? Pues obviamente tiene cuestiones también desde análisis de riesgo hasta optimización de papel, ¿no? Entonces, bueno, es que conozca la autoridad nuestra información de manera previa y agilizar un poco más el despacho para saber si nos va a decir si nos toca reconocimiento aduanero o nos toca desabanamiento, ¿no? Entonces, eso nos va a dar mayor certidumbre y sobre todo a la autoridad. En fin, como verán, es un documento bastante simple. Se parece mucho a un pedimento simplificado, no nos vayamos a confundir. En el ángulo superior derecho tenemos el código de barras bidimensional, donde ahorita Paola va a hacer la lectura de algunos ejemplos que traemos. Va a hacer la lectura obviamente de para que veamos que este documento realmente funciona y lo que comentábamos en el transcurso de la charla, que no me da necesariamente información estática del QR, sino me da la trazabilidad de mi operación, dependiendo en qué estatus se encuentre de despacho mi famosísimo DODA, ¿no? Ahí Paola lo que está haciendo es leyendo el QR de la pantalla, directamente la pantalla, es bien fácil realmente. ¿Y qué es lo que me está dando en este momento de información?
me está dando la información del documento o documentos, en el caso de que yo hubiera asociado más documentos, de los documentos o del documento que asocié a este DODA. Si nos podemos bajar un poquito en el portal, Pau, por favor. Ok, podemos ver ahí y me dice activación del mecanismo de selección automatizada y me da el estatus. Me dice DODA no presentado al mecanismo de selección automatizada. Ese es obviamente parte de la rastreabilidad de nuestro documento. ¿Y qué información me da adicional? La información del pedimento o remesa de consolidado con la que haya generado yo este DODA. ¿Qué información adicional me da? Contenedores, el número de caja, ¿no? Y los candados en caso de que yo se lo hubiera transmitido. ¿Ok? Esta información es del DODA que acaba de elaborar Paola dentro del portal del SAT. ¿Sí? Si se fijan, fue una manera bien fácil, la verdad es que muy ágil, muy sencilla. Sí tiene esos detalles todavía el portal ahí de saturación, que es el error que ya también les mostró Paola. No se asusten, no hay que apanicarnos. Esto es parte del inicio de cualquier proyecto, de cualquier transición. La autoridad habrá de ir corrigiendo y generar mayor capacidad en sus plataformas. Sin embargo, hoy por hoy, que es un día ya importante en el inicio de esta operación y con la obligatoriedad para nuestra aduana, si se fijan, pues no tuvo mayor efecto más que un par de doble clics y eso fue todo para poder generar el DODA. Algo que Paola también mencionó muy enfáticamente es: no le muevan a la layout. El Excel no lo manipulen. Únicamente capturen. Las celdas del Excel están configuradas para saber si acepta valores numéricos, valores alfanuméricos, valores de tipo char, cadenas, valores de tipo string. Es decir, las celdas en donde capturamos están configuradas de manera previa. No, ya no hay que manipularlo, solamente capturar la información que le corresponde a cada registro, salvarlo, y ese es el que vamos a importar con la opción de el portal del SAT. No hay que manipular, insisto, si movemos la configuración de la celda, tal me lo va a rechazar. Ok, entonces, retomando un poco la de la lectura del QR, ahorita Paola va a leer otro QR, que los tenemos de ejemplo aquí en el escritorio, donde vamos a ver que el QR no tiene información estática. Soy reiterativo en esto. Y si este es otro QR que ya tenemos de ejemplo, y si se fijan, ¿qué me dice en el estatus? En la parte de la rastreabilidad, me dice activación del mecanismo de selección automatizado, y me da la información del resultado de selección automatizado. Sí, podemos ver el resultado, Pau, please. Ok. Me da de igual forma los documentos que acompañan o con los que están constituidos dentro de ese DODA. Y si se fijan, es lo que les comentaba como parte de la rastreabilidad, de tal suerte que el QR no contiene información estática. Contiene un link, lo que conocemos mayormente como un link, que va y se conecta a las plataformas del SAT y me da el estatus en el que se encuentra mi embarque en ese momento, en el momento del QR. Tenemos por ahí otro caso que nos trae Paola con reconocimiento. Ok. ¿Ya lo mostró? Lo está leyendo, ¿verdad? Bueno, talento ahí ahora nuestro navegador. Pero bueno, lo que queremos enfatizar es que los QRs ya lo tenemos por ahí. Este otro ejemplo que tenemos también para mostrárselos, a este QR, que es uno de los que hemos estado despachando ya desde la semana pasada aquí en Space. Si se fijan, nos dice reconocimiento aduanero y me dice que también el mismo ya fue concluido y me vuelve a marcar la información de los documentos que acompañan ese DODA QR. Entonces, si nos damos cuenta, reitero, el QR no trae información estática, trae un link que va y se conecta a las plataformas del SAT y me da el estatus en el que se encuentra mi embarque en ese momento. Entonces, esto lo podemos hacer con cualquier teléfono móvil, lo podemos hacer, como ya lo vimos, también desde el navegador, desde cualquier navegador. Solamente tenemos que poner nuestro cursor en la parte donde escribimos www. Y el nombre de la página. En lugar de escribirlo, ponemos el cursor ahí, pistoleamos el QR, en automático nos manda un link, le damos Enter y me va a conectar a la plataforma del SAT, donde me va a dar la rastreabilidad del embarque en el estatus en el que se encuentra mi embarque relacionado a ese QR.
¿no? Esos son los ejemplos que traemos. No sé si hubiese alguna duda. ¿Algo más, Paula, que tú quisieras agregar en relación a este tema? Pues únicamente comentarles la página del SAT, como hacer un poquito de énfasis más que nada ahí, que ya tengan la documentación lista, porque si ustedes ingresan a la página sin la documentación lista y empiezan a buscar la información, van a presentar muchos problemas porque la página les va a empezar a meter errores o no va a empezar a cargarles los módulos, van a tener que desloguearse, van a tener que entrar nuevamente. Entonces, mi recomendación es únicamente que tengan la información a la mano para que al momento de que estén en la página del SAT, pues capturen la información y puedan generar su duda sin problema alguno. Sería todo, Gustavo. Muy bien, Pau. Te agradecemos ahí esos tips. Como bien comenta Pau, sí es bien importante tener la información a la mano. El portal va a recibir cualquier cantidad de solicitudes en estos días. Sabemos que muchos empresas aún todavía no están listos, sus proveedores se está quedando mal. Entonces, esta es la opción que tienen. Obviamente va a tener mucha demanda el portal. Entonces, como bien comenta Paola, las recomendaciones que tengan lista ya su información para capturar. Ya vieron que no es nada complicado. Hay que olvidarse, mucha gente ahí se le hacía cuesta arriba capturar un DNQR. Ya vieron lo que nos tomó. Sí hubo un detalle, obviamente, con cuestiones del portal. Lo único que tuvimos que hacer es un doble clic, no nos llevó más. Efectivamente, vamos a tener a lo mejor este tipo de intermitencias pequeñas. Y la recomendación que Paola que comenta Paola es muy valiosa. Tengan la información lista en el caso de utilizar el portal para la generación del DODA, para que sea ágil y la página no nos esté mandando ahí timeouts, por ejemplo, que es lo que se estira ahí en el medio informático, y la generación de nuestro DODA sea lo más ágil posible. En el caso práctico, Diego explicó la explicación. Aún así fue muy ágil, como lo pudieron ver y observar ustedes. Este es un DODA ya real, con el que ahorita vamos a despachar algunos de sus embarques. Entonces, no deben de tener ningún problema. Cualquier cosa, seguimos estando aquí a la orden para cualquier cosa que ustedes consideren de manera posterior a la presentación. Por mi parte sería todo. En el caso de Pablo creo que igual. Por mi parte sería todo. Las líneas siguen abiertas, los canales de comunicación siguen abiertas. Esperemos que haya sido benéfica esta charla. La idea en estas transiciones es nutrirnos todos, acompañarnos todos para poder transitar por un camino menos áspero y poder hacer la transición a las nuevas disposiciones y ordenamientos que nos da la Secretaría, lo más factible posible, lo menos áspero posible y que sea lo más transparente posible. Sabemos que toda transición, como repetí al inicio, tiene un costo hasta emocional, inclusive a todos nos genera mucho estrés, pero con la idea de estas pláticas es irnos tranquilizando, es ir viendo que las cosas no están tan complicadas como al inicio parece, que hay alternativas inclusive, y nutrirnos. Finalmente yo creo que la idea de estas pláticas es nutrirnos de manera mutua, por eso es que también sus preguntas son muy valiosas para nosotros, y les decía, si no conozco la respuesta, mi obligación es averiguarla y poder contestarla, aunque sea de manera posterior. Por mi parte sería todo, agradecerles